empezar, ¿eh? Hola, buenos días a todos. Estamos acá en un nuevo encuentro en Pictogramas ARC, en esto que vamos a llamar un ciclo de un mundo de posibilidades, ¿no? Así que en esta oportunidad vamos a estar con la doctora Sandra Fariña, ¿no? Que estos días viene informándonos acerca de un nuevo proyecto de ley. Ella es especializada en Derecho del Trabajo y en discapacidad, que de hecho en ese ámbito, ¿no? Nos conocimos. Así que bueno, buenos días. Sandra, ¿cómo estás? Hola Sonia, ¿cómo estás? Muy bien. Y bueno, te agradezco mucho que hayas pensado en mí para analizar esta reforma que está tan en boga y bueno, que es un cambio importante en lo que tiene que ver con los derechos los derechos laborales, los derechos de los trabajadores. Bien, bien, sí, es un proyecto de ley para quienes no saben, que bueno, se intentó conversar ahora en el mes de diciembre, pero pasaría a febrero, marzo, y es un proyecto de ley que modificaría la 20744 del 44. año, sí, del año 74, ¿no? Que es la ley de contrato de trabajo, que rigen, ¿no? Las relaciones contractuales eh, que hoy en día se dan dentro de las organizaciones. Así que, bueno, contanos un poco, bueno, ¿qué busca esta ley? Mira, a simple vista, esta ley lo que busca es reducir los costos laborales y los riesgos legales. Ujú, Eh, lo que pasa que, bueno, que acá en nuestro país la legislación laboral y todo lo que tiene que ver con el trabajo está protegido ujú, por el artículo 14 de la Constitución, que concibe al trabajo como un derecho social y no como una mercancía laboral. ujú, ujú. Eh, O sea, la experiencia muestra que la flexibilización no garantiza un empleo genuino, Ujú. sino, bueno, como mucha rotación y precarización Ok, laboral. ok. Bueno, Eso bueno, es lo que opino esa es tu yo. observación, o sea, pero en sí, en realidad, bueno, esta ley es del año, como dije antes, 74, y en todo este tiempo hubieron muchos cambios, ¿no? O sea, la tecnología, un montón, o sea, Sí, ahora la pero inteligencia artificial, perdón, estuvimos atravesados por una pandemia, ¿no? Y eso también llevó a determinadas flexibilizaciones en el mundo del trabajo, y ya otros gobiernos, ¿no? Intentaron hacer algunos cambios, y creo que viene en línea con el tema es que el mercado laboral o el acceso al mercado laboral está bastante complejo para todos. O sea, nosotros generalmente hablamos de las personas con discapacidad, pero en realidad para todos la esperanza de vida aumenta, ¿no? Entonces, entiendo, ¿no? Que la idea de, calculo que una ley o una reforma que va a ser cuestionada y revisada y hasta cambiada, ¿no? En sus puntos, en sus diferentes ítems, ¿no? Puede llegar a favorecer a aquellos que están buscando trabajo. ¿Cómo lo ves? mira, yo para darte una mayor tranquilidad o mayor tranquilidad a las personas que están oyendo y que les preocupa esta reforma, y te lo digo desde un lado jurídico. Eh, comparto con vos lo que decís, comparto con vos que la reforma necesitaría actualizarse a un 2025, necesitaría actualizarse a un post pandemia, pero Ujú, sinceramente no viene por ese lado. ujú, Ojalá, me encantaría que fuera así, te juro, me encantaría, pero no viene por ese lado, viene por un lado de flexibilización laboral. Hay cosas que este proyecto de ley está respetando, como el salario mínimo, la jornada laboral, las vacaciones, las licencias, el aguinaldo. Eso se mantendría por la LST, ¿no? ujú, Pero lo que hace ruido de esta reforma es que van a cambiar los niveles de protección, los niveles de protección de laborales. O sea, se amplían los periodos de prueba
que Ujú, estos están en el artículo 92 de la LST, se reducen o se modifican las indemnizaciones del 245, ujú, se flexibiliza las contrataciones y ujú, esto afecta tanto al principio protectorio, que es el ujú, artículo 9 de la LST, y a los tratados internacionales, ¿no? Los reconocidos por la OIT. Entonces, estas cositas sí hacen ruido. O sea, con respecto al artículo 245 que recién lo nombré, y para poder contarles a quienes nos están oyendo de qué estamos hablando de los despidos sin causa, que están en el 245 del LST. ujú, Entonces, lo que hace es generar una indemnización menor y este artículo, en este momento, porque todavía está vigente, funciona como una protección frente a los despidos arbitrarios. Entonces, tocar este artículo ujú, de inmediato nos lleva a que, bueno, ellos están proponiendo como sistemas alternativos, ujú, como por ejemplo el fondo de cese laboral, ujú, y esto sí implica un cambio bastante profundo en lo que es el derecho del trabajo en Argentina, porque la indemnización ya no se vería como esa sanción bueno, una sanción al despido injustificado, sino se vería como un costo previsible. Entonces, para el empresario desde el derecho laboral, esto lo que debilita ujú. es el principio de estabilidad derivado del artículo 14 que recién lo mencionamos de la Constitución. Eh, Vos acá me decías de Me qué manera. preguntabas para los que buscan empleo, ¿no? Para los que buscan empleo, de alguna forma esto los beneficiaría, este cambio. Si bien los contratos van a ser de algún modo, como decís vos, más precarizados, pero también es una forma de, digamos, hacer real algo que ya existe. O sea, yo, por ejemplo, Mirá, estoy sí. dentro, yo soy monotributista y mucha gente trabaja de manera independiente y bueno, tiene monotributo o no una relación contractual directa como lo explica la ley, ¿no? De contrato de trabajo. Lo que pasa que al abaratar el despido y ampliar los periodos de prueba, eh, la verdad que, bueno, se debilita la estabilidad. El trabajador queda como muy expuesto al ius variandi, o sea, Ujú, que está regulado en el artículo 66 de la LST. O sea, que permite los cambios unilaterales ujú, o sea, que no causan perjuicio, pero esto en realidad queda como en un campo muy difuso. ujú, En España, que se intentó hacer esto, eh, sí sucedió lo que me estás diciendo, ¿no? Eh, Redujeron el desempleo, estas modificaciones, en ujú, algunos periodos. Pero ¿qué fue lo que pasó luego? A costa de todo esto, de precarizar y de la temporalidad de los empleados, lo que obligó es a que se corrijan ujú, esas, esas actualizaciones, ¿no? Con nuevas reformas ujú, dentro de la ley base. O sea, el derecho comparado en sí lo que muestra es que la flexibilización sin protección social ujú, fuerte, ¿no? Genera empleo inestable ujú, y, o sea, no es un empleo digno, o sea, no. ujú. Ok. Ese es el tema. Sin embargo, las pequeñas y medianas empresas están a favor de esto porque, bueno, realmente también, o sea, cuando tienen situaciones donde tienen que tomar decisiones, se les complica mucho porque, bueno, no hay un equilibrio y hay una gran cantidad de pymes en Argentina o pequeñas empresas, pequeños comercios, pequeños negocios donde tal vez se sienten beneficiados. Te digo lo que estuve escuchando, ¿no? En diversas notas y bueno, y gente experta que hablaba sobre el tema. Sí, depende de dónde se mire y de dónde te posiciones. Ujú, Eh,
O sea, la reforma en general, o sea, es homogénea y no está como adaptada a, qué sé yo, por ejemplo, hablábamos recién del colectivo de la discapacidad, ¿no? Que también los deja en una situación de vulnerabilidad. Ujú, ¿Por qué? Porque ahora el empleador va a poder negociar directamente con el empleado las condiciones. Entonces, de algún lado, o sea, vos me decías de la balanza, ¿no? ¿Quién tiene más poder? ujú, ¿El empleado o la persona que necesita trabajar? Se corre lo que tiene que ver con los derechos de los colectivos sectoriales, o sea, con todo lo que tiene que ver con los convenios, ujú, donde ellos, en teoría, daban esta protección. Ahora sí se corren, o sea, ujú. de alguna forma se está precarizando el derecho social, que es un derecho a tener trabajo y a que sea digno, eh, y eso, bueno, para mí o sea, es como, bueno, Un retroceso vamos a ver qué en torno pasa. a la ley, sin lugar a dudas. A mí me parece como que es plasmar o tal vez poner las nuevas reglas de juego con las que ya estamos, digamos, intercambiando o utilizando en Sí, nuestras relaciones contractuales con las organizaciones. pero son reglas que van directo a los despidos y a la flexibilización y al periodo de prueba, Mm, que son ok. reglas de modernización, o sea, son reglas que lo que hacen es, no quiero decirlo, pero de alguna forma como que sacan los derechos, sacan más derechos. Ok. No está planteado desde el lado de generar como nuevos puestos de trabajo ni nada, sino está desde el lado de poder circular Ujú, y de flexibilizar y ujú, de que se tengan en cuenta justamente cuando se despide, ujú, que sea diferente, que no le cueste tanto al empleador ujú, despedir. Ojalá, yo es lo que más deseo y por cómo está el país, ojalá se generen nuevos puestos, ojalá se generen, eh, es mi deseo, ujú. pero por el lado que viene y por el derecho comparado y por la situación que se está viviendo para que esto, bueno, Ujú. fluya, yo no lo estaría viendo por ese lado, Ok, la verdad sí, que no. uno de los puntos y en el que no acuerdo es en el tema de la cantidad de horas, si bien como hablábamos antes, ¿no? La pandemia nos Feliz variante, permitió flexibilidad, flexibilizar feliz los variante, sí. horarios y organizar el trabajo de otra forma. Estamos hablando de que podría llegar a tener hasta 12 horas, ¿no? O sea, 12 horas de descanso y 12 horas diarias de trabajo me parece, ese punto me parece como un poco complejo y arbitrario. Bueno, saliendo un poco Además va en contra de las normas internacionales, va en contra de la OIT, o sea, es como, ya son derechos, pero súper ¿Y vos consagrados. pensás que la OIT, en caso que esta ley salga, podría intervenir de alguna forma? Yo entiendo que hay muchas, a ver, ¿cómo llamarlo? Hay muchos sectores Ujú. que van a pedir su intervención. No te Ok. puedo decir si, Sí. si lo va a Sí, hacer o bueno, no, de hecho porque estuve escuchando los sindicatos, que ahora vamos ahí, pero sí, podría llegar a intervenir. o sea, Eh, entiendo que van a tratar, pero no lo sé si sucederá o no. ok. Después está todo el tema de la intervención de los sindicatos, que esto los afecta de alguna forma, porque bueno, en los convenios colectivos que se dan, ¿no? Con la periodicidad que corresponde, bueno, baja el poder que tienen ellos, ¿no? En torno a las negociaciones. Sí, esto es así. Ujú, Es así, tal cual. ujú, En realidad, el poder, ellos lo llaman como la protección contra los despidos o contra las negociaciones por sectores, ujú, porque ahora al otorgarle ese poder al empleador directo con ujú. el empleado, no necesita que se represente un sector Intervenga. mediante un sindicato. Sí, 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 yo ya escuché a Facundo Moyano hablando de este tema y bueno, Ah, no, yo y todavía no lo escuché. sí, sí, yo lo ¿Cuándo escuché y habló? bueno, Lo tengo que escuchar. en un programa de televisión y bueno, también, ¿no? Como,
trabajando en pos bueno, de conservar el tema de los derechos de los trabajadores, que sí es verdad, en algún punto es un retroceso, pero también en una visión general esto ya se está dando, o sea, la cantidad de empleo en negro, bueno, no traje estadísticas en este momento, pero bueno, el empleo en negro Se y el fue. eventual empleo, eh, Ahí te veo. ahí sí, bueno, Sí, ahora sí. precariado. Bien, y los Pero que ¿sabes tienen lo que pasa, trabajo, Enia? Es que sí, está claro, y para ujú, mí los sindicatos deben de alguna forma expresar, porque se están tocando los principios básicos del derecho de trabajo, que es el principio protectorio, que ellos se encargan de eso, el principio de estabilidad laboral, el principio de progresividad y el principio de negociación colectiva. ujú, Entonces, está como claro que es importante el posicionamiento de ellos ujú. en estos temas, ¿no? Ok, y ¿qué te iba a decir? Los que tienen trabajo hoy, ¿no? No se verían afectados por este cambio, técnicamente. Sí, sí, ¿Sí? todos ¿Decís nos que vemos sí? afectados. Y sí, porque volvemos a lo mismo, al abaratar el despido, Ujú. a ampliar los periodos de prueba, eh, se debilita la estabilidad del empleo. Sí, Eh, sí, sí, pero mi pregunta es, quien hoy tiene trabajo y que entró con la 2744, llegado el caso de un proceso de indemnización, o el entiendo, 245, decís. sí, no lo sabemos. Eh, Obviamente que desde los abogados y desde el derecho laboral se apunta a eso, pero es como todo un experimento lo que vamos a vivir, ¿viste? Eh, Sí, 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 yo estuve leyendo que, o sea, es triste porque, por ejemplo, ¿no? Empleados que tengan, bueno, esto es como que me da como cosa decirlo, pero me da como miedo a los empleados que tienen muchos años de antigüedad con el ujú. tema de la reducción, o sea, es fuerte. Decís que hay reducción. Yo escuché que hay como el plazo cambia, pero no escuché de la reducción. ¿Hay reducción de Del del 67%. cuánto? Prácticamente el 67% de lo que cobrarían una liquidación del 245. Ujú. Ok, entonces, Es y la quien hoy mitad, un está poquito más. trabajando, y quien hoy está trabajando, no accedería a ese, no accedería, o sea, Mira, todavía no podemos hablar de esto porque es un proyecto de ley. No sabemos qué se va a tocar, qué no. No hay que generar miedo. Eh, Se están hablando de muchas cosas. Por algo se frenó ahora, porque esto iba a salir ahora. ujú. Eh, entonces, sabemos que se están tocando todas estas variantes. Ujú, ujú. Ok, ok. Bueno, creo que tocamos todos los temas que más o menos planteamos, ¿no? No sé si queda algo más por decir. Bueno, nos pueden escribir, esto va a quedar en YouTube tal vez en el IG de Sandra también, de la doctora Sí, Fariña. y en el caso de estar pasando por esta situación, se pueden contactar conmigo Ok, para, bueno, para poder asesorarlos. perfecto. Bueno, muchísimas gracias por tu tiempo, Sandra, y bueno. Eh, esperemos que cualquier cambio que exista, seguramente este debate no va a quedar, digamos, dentro de lo que es este proyecto, sino que seguramente se produzcan cambios, pasen de una cámara a otra. En mi percepción creo que no se va a dar de forma inmediata. Bueno, esperemos digamos, no sea lo mejor, digamos, para las personas, ¿no? Que realmente, cada vez que se plantea cualquier tipo de ley, dicen, bueno, esto es lo mejor, que realmente, ¿no? Tal cual. Sea así. Y que bueno, y quienes ya tienen sus derechos, obviamente no pierdan el derecho al empleo, que es un, como decís vos, un derecho fundamental de la Bien. Constitución, avalada internacionalmente, ¿no? Y que habilita la dignidad humana. Así que bueno, gracias por contarnos, por hacer este análisis. Y bueno, y nos vemos en otro momento. Tal vez podemos vernos una vez que salga la ley, a ver cómo quedó. Dale, dale, dale. Bueno, gracias. Bueno, gracias a vos.